Doctor, me presento, mi nombre es Chiara Mancini y soy la asistente de dirección y de reparto del departamento comercial en Galardi. Antes de todo, quería agradecerla por el tiempo que nos está dedicando y por haber aceptado de hacer esta entrevista para nosotros. Quería preguntarle si sería tan amable de hacer una presentación de su empresa, cuándo nació y dónde está localizada y cuál es su trabajo específico. Nuestra empresa es una multinacional de origen austriaco. Por diversas circunstancias, en el año 2010-11 aterrizamos en España y nos dedicamos a la comercialización de productos de menaje, sartenes, cacerolas, ollas, cuberterías, textil también, etcétera, con nuestros clientes que son la gran distribución europea. En Italia, pues todo el grupo Selex, el grupo Carrefour en España, Leclerc, Kaufland en Alemania, etcétera. Entonces, nuestra empresa tiene almacenes en toda Europa, en España, Italia, Bulgaria, Alemania y también en Francia. Y bueno, también tenemos en México otra sociedad que también depende de nosotros. Y la verdad es que las ventas van muy bien. Es un producto muy innovador, pues con muchas altas nuevas, siempre mucha moda. Y también somos licenciatarios de marcas importantes, pues como Alessi, como Guccini, como Benetton. Yo soy el director de operaciones de la corporación, de todas las sociedades del mundo, incluidas las de la India y China y Estados Unidos e Inglaterra, que esas quedan fuera del scope de Europa. Pero bueno, yo me ocupo pues, de verificar pues, que todas las operaciones se están haciendo adecuadamente, sistemas informáticos, calidad, un poquito todo. ¿Dónde está localizada su empresa? En Zaragoza, entre Madrid y Barcelona. Es una situación estratégica muy buena dentro de España porque Zaragoza está a 300 kilómetros de las principales ciudades de España. De Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, son los núcleos fuertes de España y Zaragoza está justo en el centro. ¿Cuál es su conocimiento de la marca Galardi? O sea, si usted tiene un conocimiento global de los servicios de Galardi. Sí, claro. Debido a nuestra larga relación comercial que tenemos con Galardi, pues hemos utilizado bastantes de vuestros servicios, tanto de logística como de transporte. Y tanto en España, Francia, Portugal, Italia. Y sí, pues somos conocedores de vuestras capacidades, sin duda. Dentro de esos servicios, ¿qué le llevó a optar por los servicios de Galardi en comparación con otros competidores nacionales e internacionales? Pues principalmente por la sensación inicial de profesionalidad del señor Marco Bigagli, evidentemente. No dejamos de ser una empresa pequeña, aunque facturamos 140 o 150 millones de euros. Hemos crecido muy rápido en muy poco tiempo, entonces todavía tenemos ese componente familiar dentro de nuestra empresa y nos gusta relacionarnos con empresas también familiares, ¿no? Entonces, para nosotros la relación personal es muy importante, la confianza es muy importante y desde el primer momento, pues Marco me transmitió esa confianza y así lo ha demostrado. Y relación pues que otras empresas en Italia, desde luego, no nos lo han demostrado. ¿Y cuáles son los criterios que le llevan a elegir un proveedor? Pues, a ver, al final es un resumen de todo, ¿no? Si la empresa es profesional, lógicamente tiene que dar unos servicios buenos. Si no es profesional no va a dar buenos resultados. Al principio, cuando contratas a un socio, no sabes muy bien qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y el movimiento pues se demuestra andando. Y somos conocedores de las dificultades, ¿no?, que tiene nuestro negocio, que son muchas, pero ya no es el fallo, sino cómo se corrige el fallo y que no vuelva a ocurrir ese fallo. Y en eso pues Galardi falla, como fallamos nosotros, pero vamos mejorando esos fallos para que nunca se repita ese fallo. Y aquí lo que hemos conseguido pues es un nivel de servicio pues muy bueno.
sobre todo porque este mundo logístico es complejo y sigue siendo complejo y tenemos que tener siempre la mejora continua. Y en eso, pues Galardi está invirtiendo en sistemas, en procesos, en personal y evidentemente pues tiene una capacidad de adaptación a las circunstancias pues que le hace ser pues un compañero perfecto de viaje. Su relación con Galardi se inició sobre la base de un conocimiento directo del producto o a través de una sugerencia de sus clientes y proveedores. Pues fue a través de una sugerencia de un proveedor mío. Pero nosotros, es que yo no les llamo proveedores. Nosotros son nuestros compañeros, no son proveedores. Esto va muchísimo más allá. O sea, es una extensión de nuestra empresa y esta empresa Berner en Italia no es Berner sin Galardi. O sea, Galardi y Berner es una cosa, es un ente conjunto, ¿no? Y por eso el socio que nos recomendó Galardi en su día, pues es un socio de las mismas características de Galardi y con la relación de transparencia y confianza que nos caracteriza, pues me lo recomendó y después de unas entrevistas pues con el propietario Marco, pues nos lanzamos, como no puede ser de otra manera, y salió bien, como no podía ser de otra manera, efectivamente. ¿Cree que Galardi hace una personalización adecuada de los servicios para su empresa? Yo creo que Galardi hace una personalización absoluta de los servicios de mi empresa. Esa es una de las principales características que tiene nuestra relación, que Galardi se adapta al 100% a las necesidades de Berner, al 100%. ¿Qué cree que puede hacer más o diferente Galardi para satisfacer sus necesidades? Pues no dejar de hacer lo mismo, que no sé, que esto siempre tenemos que estar así, que este ritmo terrible de innovación, de cambio, va a ser así siempre. Y hay que estar siempre a este mismo ritmo, que es muy difícil mantenerlo. Y muy bien, Víctor, hemos terminado. Le agradezco otra vez por el tiempo que nos ha dedicado y le deseo un buen día. Adiós.